Bueno, ya que estamos aquí, un nuevo día más, saludos para todas las personas que están compartiendo este estudio y demos gracias a Dios que una vez más nos ha permitido compartirnos su vida divina y también su palabra. Vamos pues a proseguir nuestro estudio. En la sesión anterior terminamos de ver las tradiciones históricas del ambiente de Mesopotamia, tanto de parte de los mismos mesopotamios como la de los israelitas, que sí que se refieren a los capítulos 1 al 11 del Génesis. Ahora, en este bloque 3, ambiente cananeo, pasamos a ver a las personas que serán más tarde, que van a formar el pueblo de Israel en su primer desplazamiento de Mesopotamia a la región de Canaán, donde vivieron un buen tiempo. En este tiempo y lugar se desarrollaron los patriarcas, personajes que se consideran ser los fundadores del pueblo de Israel. Vamos pues a entrar ahora a las tradiciones que vivieron estos personajes en el ambiente cananeo. Y empezamos refiriéndonos primero a los pobladores de Canaán. El pobladores de Canaán, que no eran del grupo de Abraham, sino que eran los pobladores que ya cuando llegaron ellos a Canaán se encontraron con este tipo de gente. Primero vamos a ver su ubicación geográfica. Yo les propongo 2 mapas. Cuando subamos este material, ustedes van a observar esos 2 mapas, véanlos, estudienlos, para que así podamos valorar el lugar donde estas gentes se desarrollaron y veamos el porqué de muchas de sus características. En el primer mapa que se llama Palestina, rasgos físicos, vamos a encontrar 4 rasgos físicos. 1, la llanura costera. 2, región montañosa. 3, el valle del Jordán. Y luego 4, el altiplano de Transjordania. Ustedes podrán ver en ese mapa, ubicarlos y darse cuenta que muchas poblaciones estuvieron ubicadas en cualquiera de esos 4 lugares. En un segundo mapa llamado Topografía de Palestina, vamos a considerar cómo algunos de esos lugares estaban situados bajo el nivel del mar, y en cambio hay otros lugares que están sobre el nivel del mar. Es interesante que ustedes se fijen en eso, ahí se pueden identificar y ubicar y ver pues así muchas actividades que desarrollan tanto los personajes no bíblicos como los personajes bíblicos. Bueno, estos 2 mapas nos ayudarán a valorar la ubicación geográfica de estos personajes de los cananeos. Ahora vamos a ver qué personajes son los que poblaron Canaán. En un primer grupo vamos a ver los pobladores primitivos, es decir, más bien los primeros que llegaron a habitar Canaán. Aquí están sus nombres, para que se vayan también familiarizando con esos nombres. Los Refaim o Refaitas. Con este nombre, la Biblia designa a menudo la raza que en la época presemítica pobló la Transjordania y algunas partes de Canaán. Este nombre en hebreo y fenicio tiene un significado general que responde a los manes
y sombras de la antigüedad clásica, habitantes del Sheol. Su nombre, que evoca la debilidad, la falta de consistencia, contenidos en la raíz Rafá. Como raza antigua se descubren Refaim en el país de los moabitas. Estos daban a la población que les había precedido en Moab. El nombre de Emim, pueblo grande, numeroso, también entallado como los Anakim. La información la podemos tomar de Deuteronomio 2, 10, 11. En Amón, en el territorio de Amón, los Refaim llevaban el nombre de Sansumín, tal vez idénticos a los Susim, que el monarca elamita Kedorlaomer había vencido en Ham. Tenemos esos datos en Génesis 14:1 y en Deuteronomio 2, 20, 21. El libro de los jubileos, página 151, atestigua la presencia de Refaim en Galaad. Estos gigantes de 6 a 7 codos de estatura se habían extendido desde el dominio de los hijos de Amón hasta el Hermón. Su reino tenía por ciudades principales Carnaim, Ashtarot, Edrei, Mesur, Beón, destruidos por el Señor, fueron reemplazados por los amorreos. Basán y Rehob y Argob fueron llamados país de los Refaim en Ashtarot, Carnaim, una de las residencias de Og, rey de Basán, y fueron derrotados por Kedorlaomer, según Génesis 14:5. Otro grupo de habitantes, los Abeos o Abitas, se presentan con los Refaim y los Horitas como poblaciones desenraizadas por los invasores pre-israelitas. Antes de ser suplantados por los Caftorim, o sea, filisteos, en la Cefela habitaban agrupamientos rústicos hasta Gaza. Pero según Josué 12:13, parecen haber coexistido con las 5 sátrapias filisteas. Los horitas u horeos, antigua población del país de Seir, y que luego se amalgamaron con los edomitas. Los egipcios aplicaron su nombre a la Palestina general Jarau y el término retenu o lotanu, por el cual designaban toda Siria, y tal vez serían el clan horita de Elotam, un emparentado a Lot. Génesis 36:20, 22, 29. Kenicitas, Keneseos o Cadmonitas. Kenaz parece ligado a Esaú por medio de Elfaz. Génesis 36, 11 y 15. Lo que llevará a concluir que Caleb y los kenicitas fueron ocupantes anteriores a la ocupación edomita en la montaña de Hebrón. Habitaban un país rocoso al sur de Tel Arad, sobre las pendientes occidentales de la Araba. Otro grupo, pobladores posteriores a estos, que se llaman cananeos y amorreos. Ya el yavista y el sacerdotal usan el término cananeos, el elogista el de amorreos, para designar el conjunto de pobladores que ocupaban el centro de Canaán. La relación entre estos dos nombres es aún muy oscura. Se admite que estos dos nombres designaban poblaciones distintas. Los amorreos habrían sido rechazados por los cananeos hacia las partes altas, especialmente al norte. En esta hipótesis, así se explicaría por qué los babilonios que entraron en
relación con Siria a partir del tercer milenio, hayan designado a este país, comprendiendo Palestina, con el término Amurru, país de los amorreos, porque ellos eran la población principal de la región. Los egipcios que intervinieron activamente en Asiria a partir del año 1600 se reservaban el nombre de Emur a Siria central y septentrional, y a Canaán daban el nombre de Pa Canana. En las tabletas de Amarna, hacia 1400, llamaban Quinagnia a Canaán y Amurro a la región del Líbano. Los jebuseos, clan bien conocido cuya capital era Jerusalén, Uro Salim, nombre que figura en las cartas de Amarna. Josué 15:63, Jueces 19:11 y 2 Samuel 5:6. Una glosa de la Biblia da por nombre antiguo de Jerusalén Jebus, siguiendo el uso de designar una capital por el nombre de su pueblo. Ezequiel 16:3. Alusión probable al carácter amorreo de la población pre-israelita de Jerusalén situada en Canaán. Habitas o hivitas, los que habitan las tiendas. Jaush o Gibeos, Éxodo 3:8. Poblaciones del interior de Canaán en las partes bajas, pertenecientes a los gibeos y cananeos, sobre el trayecto entre Tiro y Beersheba. Génesis 34:2. Como 2 Samuel 21:2 los tiene como un vestigio de los amorreos, se puede considerar que los gibeos son un clan de este pueblo. Pereceos, pericitas y fereceos. Dos explicaciones acerca del nombre. A. De la raíz hebrea paras es igual a abierto, habitantes de poblaciones abiertas, no amuralladas, que formaban núcleos habitacionales fuera de las ciudades, o porque eran nómadas, o bien porque habían sido desplazados fuera de las ciudades. B. Unidos por Josué 17:5 a los Refaim en los bosques de las montañas de Efraín, en tanto que los cananeos habitaban la llanura de Israel y de Besam, donde pueden circular sus carros de hierro y están ausentes de la genealogía de Canaán. Se les ve asociados a los cananeos como representando posiblemente un islote de población no semita, establecido en la región de Betel, Siquem y Besek, es decir, en la montaña, a partir de la frontera norte de Benjamín hasta Beisam. Se puede considerar como un nombre hitita o mitaño, Piri-Is-Si. Se asemeja más bien a nombres hititas tales como Aki-Isi, nombre de un príncipe de Cana, Ru-Ji-Is-Si, población gobernada por Arsagua. Girgaseos, insertado en la genealogía de Canaán después de los jebuseos y amorreos, no aparece regularmente en la lista de los pueblos. Pertenece al número de los enemigos que los hebreos deberían enfrentar al oeste del Jordán. Los hititas. La mayor parte de los críticos consideran la expresión hijos de Het o hititas como una forma particular en P, o sea, el sacerdotal, para designar a la población pre-israelita de Canaán sin juzgar a la cuestión etnográfica. Yahwista usa la misma ocurrencia, cananeos. El elogista usa la misma ocurrencia igual a amorreos. Sacerdotal se atendría al uso admitido por los asirios de la baja época, que aplicaba Hatu al conjunto de las diversas poblaciones establecidas en Siria
y Palestina en tiempos de los sargónidas. Bien, ahora tenemos otro mapa. El mapa que tiene por título Naciones que habrían de ser expulsadas por los de Tierra Santa. En este mapa ustedes pueden ubicar a algunos de estos grupos que nombramos aquí arriba, porque no todos es fácil ubicarlos en el lugar en que se anotan los datos bíblicos. Bien, esto se refiere pues a los habitantes tanto primeros como posteriores, y con los que se encontraron precisamente los antepasados de los israelitas cuando salen de Mesopotamia y entran al territorio de Canaán. Ahora, aquí podemos también ver que se presentan dos cuestiones sobre la realidad histórica de los antepasados de los israelitas emigrados a Canaán. Uno se puede preguntar, primero, ¿qué tanto conservaron su cultura mesopotámica en Canaán? Tenemos el ejemplo de las tablillas de Nuzi y los emigrados, que ellos eran ejemplos de prácticas. Y segundo, ¿qué practicaron y qué no de la cultura cananea? Esta realidad se propone a la luz de la revelación divina. El texto muestra cómo se presentó a los israelitas de la época ya vista esta etapa de la vida de los antepasados. Pero ¿en qué momento de su historia vivieron esto que se les atribuye a las generaciones de los patriarcas? Son cuestiones que pues parece que no se han resuelto hasta ahorita o al menos adecuadamente. Ahora, vamos a ver que en este periodo en Canaán se manifiestan tres culturas. Esto es importante entenderlo para que podamos valorar pues o tener información de en qué mundo vivieron los patriarcas y a qué tuvieron que enfrentar, pero hasta ahorita no hemos encontrado datos en la Biblia que nos informen de cuál fue el comportamiento de los patriarcas a la luz de la divina revelación. Entonces, para poder entender un poquito esto, vamos a darnos cuenta de las culturas que se desarrollaron allí en este periodo, en el territorio de Canaán, en el que tuvieron que convivir los inmigrados. La cultura babilónica. El testimonio arqueológico, en este caso literario, nos lleva a dos resultados. Uno, los personajes bíblicos de esta época se movieron dentro de un marco de usos y costumbres mesopotámicos y egipcios. Dos, la facilidad de traslado de las gentes de un lado a otro. Vamos a ver las costumbres patriarcales y las tablillas de Nuzi, que nos dan un testimonio de que los patriarcas, o sea, los primeros de los emigrados de Mesopotamia a Canaán, llegaron practicando al territorio de Canaán estas costumbres que se marcan en las tablillas de Nuzi. Nuzi, situada al sudoeste de Nínive, sus habitantes eran hurritas, pueblo mencionado en la Biblia con el nombre de joritas, no indoeuropeo, que invadió el norte de Mesopotamia y fundó un gran estado en la zona amorrea durante los siglos XII al XV, adoptando muchos elementos de la anterior cultura amorrea. Tenemos aquí algunos casos, ¿no? Génesis 31:19. Una tablilla de Nuzi relativa a la adopción de un tal Gul por un hombre llamado Nashwi establece que a la muerte de este, si no ha tenido hijo varón, el hijo adoptivo Gul
tomará a los dioses de Nashui, es decir, será su heredero universal. Si tuviera un hijo propio, Nashui dividirá la posesión entre él y el adoptivo, pero el propio tomará a los dioses de Nashui, o sea, conservará sus derechos de heredero universal. Otro caso, Génesis 33. Si Kelim Nim no da a luz, debe tomar como mujer para Shenimam, una mujer del país de Luyo, o sea, una sirvienta extranjera, y añade que Kelim Nim no debe expulsar a los hijos, claro, de la concubina. En Génesis 25, 30, 34, un hermano vende un bosque que ha heredado por 3 ovejas. Según Anet 326, relieve de la tumba de Ang-Mahor en Sácara, Egipto, de la dinastía Sexta. Muestra unos sacerdotes practicando la circuncisión a unos jovencitos con un cuchillo de pedernal. Respecto de los desplazamientos de los patriarcas, el mural de la tumba de Genuhotep en Beni Hassam, Egipto, representa una caravana de 35 asiáticos llevando especies aromáticas a Egipto. Van precedidos por Absha y proceden de la tierra de Eshutu. Los hombres están pertrechados con armas típicas del área de Siria del periodo en cuestión. De manera que por estas informaciones que nos dan estos documentos de los mismos pueblos paganos, como nos muestran cómo los patriarcas se movían dentro de usos y costumbres de los mismos cananeos. Ahora, ¿qué podemos decir de la cultura cananea dentro de la cual vivieron también nuestros patriarcas? La religión cananea era politeísta y en algunos casos monolatrista. El monolatrismo o monolatría del griego monos, único, y latreia, adoración, es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración inconsistente a una sola deidad. Algunos de los dioses de los cananeos, Aserá o Astoré, era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. Cuando escuchamos hablar sobre la diosa Asherah, también conocida como Astarte o Astarot por los babilónicos, Istar, y los sumerios Inanna, otros dicen que también se trata de la misma diosa Afrodita e Isis, todas conocidas por el arquetipo de la diosa madre y la esposa de Baal. El aborto era un modo de rendir culto a esta diosa. Se realizaba prostitución religiosa, adoración a la naturaleza, que incluía actos sexuales, desnudez sexual y exagerada brutalidad. Tenemos al dios Moloch, significa amo, dueño, señor o marido. En la Biblia se refiere principalmente al dios cananeo que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Generalmente Moloch es representado como un ser antropomorfo. Se le identifica con Cronos y Saturno en la mitología griega. Moloch era el dios de los antiguos cananitas, fenicios y cartagineses. Lo consideraban el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el espíritu. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés. Para los cananitas, lanzar recién nacidos al fuego
constituía el más agradable sacrificio que podía ofrecerse a esa implacable divinidad. Era tan abominable ante los ojos del Señor este culto, que Dios exhortaba severamente al pueblo hebreo a no sacrificar a sus hijos ni a pasarlos por fuego. Levítico 18:21 dice: no des tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch. No contamines el nombre de tu Dios, yo, Yahvé. Y en Levíticos 25 dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Su culto solía incluir actos sexuales con un sacerdote o sacerdotisa, a los cuales se les debía entregar una ofrenda. Esto básicamente llegaba a ser una actividad sexual que se realizaba por dinero, razón por la cual la Biblia frecuentemente compara la veneración a estos dioses con la prostitución. Asera fue llamada la madre de todos los dioses, pues él era el padre de los dioses. Moloch, también llamado Moloch Baal, Molech o Milcom, el culto al dios El y a su esposa Asera estuvo presente durante largo tiempo. Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Baal. La palabra puede que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Zebub, mosca, y pasó este imponente nombre de Señor de la gran morada o Señor del abismo a Señor de las moscas, que es la traducción que suele darse en los textos bíblicos. Su culto parece haber perdurado en Israel y en Judea. El autor del libro de los Jueces reprocha a los israelitas adorar a Baal y a Astarté, diosa de la fecundidad, cuyo culto estaba muy difundido en el Oriente Próximo. El culto de Baal parece haber sido muy floreciente en Israel en ciertas épocas. Así, algunos hijos de Saúl llevan nombres relacionados con este dios: Ish-Baal, nombre de Baal; Mefi-Baal, de la boca de Baal. Según el libro de los Reyes, este dios contaba con más de 450 sacerdotes de Istar o Astarte, unos 400, sin contar los adeptos entre la gente sencilla. Los profetas y las autoridades sacerdotales denunciaron la presencia de lugares de culto dedicados a Baal en Samaria y hasta en Jerusalén. A pesar de las reformas de Ezequías hacia 700 a.C. y de Josías hacia 620 a.C., el culto baalista no fue totalmente abandonado ni erradicado. Es únicamente a partir del siglo que el nombre de Baal desaparece de parte de los autores bíblicos. Dagán era el dios de los cereales, el protector de los cultivos a los que daba fertilidad y quien enseñó a cultivar el trigo e inventó el arado. Beelzebub o Beelzebub deriva etimológicamente de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre de Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba podrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas.
adorado en épocas bíblicas en la ciudad de Filistea de Ecrón. El panteón cananeo estaba presidido por el dios El, dios decano de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Es descrito como tolerante y benigno, recibe los títulos de Padre de los dioses, Rey, Padre de los hombres, Creador de las criaturas, amable, misericordioso y toro. Muchos de estos dioses cananeos eran adorados en lugares altos. En el libro Diccionario Infernal de Colin de Plancy, escrito en 1818, la ilustración era la de una criatura con 3 cabezas, la de un humano con corona, un gato y otra de una rana, las cuales están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. Beelzebub o Belzebub deriva etimológicamente que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Belzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba podrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Los lugares altos eran elevaciones naturales o artificiales, donde los cananeos rendían culto a sus dioses. Cuando el pueblo hebreo se contaminó, también edificaron muchos lugares de adoración pagana dentro de la ciudad. Muchas de ellas fueron luego transformadas por los israelitas en lugares de culto a Yahvé. Y a raíz de esto se introdujeron en Israel ritos y otras prácticas religiosas incompatibles con la verdadera fe, las cuales fueron severamente condenadas por Dios a través de los profetas. La Biblia dice: porque yo los traje de la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Ezequías 20, 28, Amós 7, 9. Los lugares altos serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En tiempos del rey Ezequías, 2 Reyes 18:4, trae una limpieza al pueblo, pues la Biblia dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Aserá, e hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Y sobre todo en los del rey Josías, 2 Reyes 23, 4-15, fueron destruidos muchos de estos lugares altos. Paralelamente a este movimiento, el templo de Jerusalén era considerado cada vez más como el único lugar de culto legítimo. Los personajes bíblicos dentro de los grupos paganos de Canaán. Bien, acabamos de ver algunos rasgos de la religión cananea y cómo hay algunas expresiones que se usan en los textos bíblicos, y ya entendemos cuál era el significado y por qué el texto bíblico a nombre de Yahvé pues trataba de que desaparecieran de la mentalidad de los israelitas. Ahora en este apartadito vamos a ver un punto también interesante. Los personajes bíblicos, cómo se comportaron dentro de los grupos paganos de Canaán. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, de cada patriarca. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Génesis 12, 10, 20,
Sarai y los egipcios. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. La herencia de un siervo, Agar, esclava egipcia de Sarai, dada como mujer a Abraham. Ahora, las mujeres esclavas o siervas eran consideradas como propiedad, como una extensión legal de sus amas. En consecuencia, sería posible que Sarai tuviera a Agar para cumplir con una variedad de tareas caseras, así como ser usada como subrogante de su propia esterilidad. En Génesis 18, 1, 8. Las tiendas de pieles de cabra de los pueblos pastoriles nómadas estaban diseñadas para retener el calor durante la noche, bajando las partes colgantes y permitiendo que la brisa pasara por ellas durante el día cuando eran levantadas. Y si uno se sentaba a la entrada durante el calor del día, tendría suficiente sombra, gozando de la brisa y vigilando el interior de la tienda. Las costumbres sobre la hospitalidad requerían que todos los forasteros que se acercaban a una vivienda recibieran la oportunidad de descansar, refrescarse y tomar una comida. El protocolo exigía que la comida servida al huésped fuera más inicialmente de lo que se hacía. Abraham ofreció simplemente una comida, pero lo que ordenó era pan recién cocido, un carnero y una mezcla de leche y yogur. Lo que era especialmente generoso de esto era la carne fresca, artículo que se encontraba habitualmente en la dieta cotidiana. Lavarle los pies a los huéspedes era un acto habitual de hospitalidad en el clima seco y polvoriento que caracterizaba a gran parte del antiguo cercano oriente. Eran comunes las sandalias de cuero, así como las botas de cuero suave. Ninguna de aquellas cosas permitía librarse del polvo del camino. Las 3 medidas de harina usadas para hacer el pan de hornos consistían en colocar el amasijo a los costados de una olla calentada. La cuajada o yogur y leche eran servidos junto con la comida como platos habituales y subproductos naturales del ganado. El hecho de que Sara se quedara en la tienda puede reflejar la costumbre de que las mujeres no comían con los hombres. En Génesis 18, 6, 33, Abraham se muestra como intercesor. Génesis 19, 6, 11. Cuando Lot ofrecía a sus hijas vírgenes a los hombres de Sodoma como sustituta de sus huéspedes, estaba cumpliendo el papel de un hospedador consumado. Estaba dispuesto a sacrificar sus posesiones más preciosas para mantener su honor protegiendo a sus huéspedes. Se salvó de hacer el sacrificio por la negativa de la turba y las acciones de los ángeles. Génesis 19, 24. La escena se presenta como una retribución divina. El azufre aparece aquí y en otras partes como un agente de purificación e ira divina sobre los malvados. Los depósitos naturales de brea y el olor sulfuroso de algunas zonas alrededor del Mar Muerto se combinan para aportar una perpetua memoria de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se recuerda a menudo la memoria del castigo de la esposa de Lot ante algunos objetos grotescamente parecidos a una figura humana incrustados de sal. Este fenómeno es una secuencia de las sales que son esparcidas por el viento del Mar Muerto. Génesis 30, 38. La iniciativa de las hijas de Lot ante la posible carencia de hijos
y la subsecuente extinción de la casa de Lot puede haberles parecido la única opción posible en su desesperada situación. Génesis 20. En Gerar, la cuestión de Sara, mujer de Abraham, ahora con Abimelech, rey de Gerar. Génesis 21:4. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Génesis 21:8-14. Hay un contrato entre los documentos de Nuzi que contiene una cláusula que prohíbe la expulsión de los hijos de una esposa secundaria por parte de la primera. La situación en Génesis era diferente. A. Que fue Abraham quien la despidió. B. Agar recibió la libertad, lo que de acuerdo con un código legal antiguo, Lipitistar, significaría que sus hijos perderían cualquier derecho de herencia. 21, 22, 32. Con Abimelech en Beersheba. En la región semiárida de Beersheba, el agua debió haber sido un recurso precioso y debieron haber surgido disputas entre pastores y agricultores. Para evitarlo, se establecieron tratados como el de Abimelech y Abraham, que establecían la propiedad o el derecho de uso de los pozos. Génesis 22, 1, 19. En el país de Moria. En el antiguo cercano oriente, el Dios que proveía fertilidad, él, también tenía derecho a una parte de lo que era producido. Esto se demostraba con el sacrificio de animales, grano y niños. Los textos de las colonias fenicias y púnicas como Cartago describían el ritual del sacrificio de niños como medio de asegurar la continuidad de la fertilidad. Los profetas bíblicos y las leyes en Deuteronomio y Levítico prohibían expresamente esta práctica. La historia del sacrificio de Isaac por Abraham sugiere que a este le era familiar el sacrificio humano y que no se sorprendió de la demanda de Yahvé. Sin embargo, la historia también presenta un modelo de la sustitución de un sacrificio humano por un animal que indica claramente la diferencia entre las prácticas israelitas y las de otras culturas. El macho cabrío ofrecido como sacrificio en lugar de Isaac. El concepto de sustitución en un sacrificio no era tan común como se podría esperar. En el antiguo cercano oriente, los rituales de transferencia mágica a menudo incluían la sustitución de un animal que sería muerto para eliminar una amenaza sobre una persona. Pero el concepto subyacente de la sustitución regular de un sacrificio era generalmente el ofrecer un regalo a la deidad o establecer comunión con ella. Génesis 22, 20, 24. La descendencia de Nahor. Génesis 23, 1, 20. A menudo los grupos nómadas practicaban un segundo entierro, llevando los restos del esqueleto a un lugar tradicional después de la muerte. Las cámaras mortuorias eran usadas por las culturas urbanizadas. Podían ser cavernas naturales o excavadas manualmente o tumbas subterráneas con muchas cámaras. Con más frecuencia, estas tumbas eran usadas por varias generaciones. La tierra cultivable era una posesión tan preciosa que se suponía que no se le vendiera a nadie fuera del círculo familiar. Cuando este faltaba o existía la posibilidad de un negocio, a veces requería una venta a una persona no relacionada. Esto sería legalmente acordado por medio de la adopción del comprador o la intercesión de los ancianos de la aldea a favor del dueño o del vendedor. El ofrecimiento de recibir la tierra como donación fue rechazado por Abraham porque eso hubiera permitido
que los herederos de Efrón reclamaron la tierra después de su muerte. Génesis 24. Juramentos. Siempre se hacían en nombre de un Dios, lo que supone una pesada responsabilidad en aquel que jura para llevar a cabo lo que ha estipulado, y ya que si no se cumpliera, pudiera exponerse a la retribución tanto divina como humana. A veces, como en este caso, se agregaba un gesto de juramento. Generalmente era un símbolo de la tarea que realizaría y que haría el juramento. Por ejemplo, al colocar su mano entre los muslos de Abraham, el siervo liga su juramento de obediencia a conseguir una esposa para Isaac y de ese modo la perpetuación de la línea de Abraham. La práctica del casamiento dentro de la propia tribu o familia es llamada endogamia o endogamía. Podría ser el resultado de preocupación religiosa, social o étnica. En este texto parece ser étnica, que no hay sugerencia alguna que la familia de Labán, Rebeca y Raquel compartieran las mismas creencias religiosas de Abraham y su familia. En este pasaje la endogamía parece haber sido motivada por el pacto que buscaba impedir que Abraham y su familia simplemente fueran absorbidos por la mezcla étnica de Canaán. Los anillos para la nariz eran populares especialmente durante la Edad de Hierro, aunque hay ejemplos en periodos anteriores. Se les hacía de plata, bronce y oro y a menudo tenían un diseño tabular. Eran redondos con dos terminaciones para insertarlos y a veces incluían un pequeño pendiente. Los brazaletes deben haber sido bandas usadas alrededor de las muñecas. Eran muy populares y se les encuentra a menudo en las tumbas, en los brazos y muñecas de las mujeres. Para acordar un matrimonio, la familia del novio debía aportar el precio de la novia, mientras que la de esta aportaba un dote. Los objetos de oro y plata, adornos regalados a Rebeca, son parte de su transformación en miembros de la familia de Abraham. Era correcto que una dama comprometida con un hombre rico tuviera un cortejo de servidumbre, pero la nodriza tenía una posición superior por ser quien alimentaría al niño que sería parte de su nueva familia. La tienda de Sara, debido a su posición de señora de la casa, debía de haber estado vacía desde su muerte. Al llevar allí a Rebeca, Isaac demostraría que ella era ahora la señora. Génesis 25, 1-6. Abraham volvió a tener otra mujer llamada Ketura, hijos de Abraham y Ketura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándolos al levante, al país de Oriente. El patriarca Isaac, Génesis 25, 29, 34. La primogenitura se refería solo a la herencia material de los padres. Era dividida por el número de hijos más una parte adicional. De este modo, el hijo mayor recibía una doble ración. El guisado servía para comprar de Esaú esa parte adicional. En la literatura conocida del antiguo cercano oriente, hay ejemplos de un acuerdo hecho de ese modo. Lo más cercano está en los materiales legales de Nuzi, donde un hermano vende a otro de sus hermanos lo que ya ha heredado correctamente. Génesis 26,
Generalmente los pozos eran cavados y protegidos por aldeas. La posibilidad de que se secaran o derrumbaran requería al menos una supervisión ocasional. El trabajo requerido y la necesidad de agua para los seres humanos, las cosechas, los animales, hacía probable que surgieran disputas entre aldeas y o pastores que también reclamaban el uso de los pozos. El Tratado de Paz de los versículos 28-30 implicaría el reconocimiento por parte de los vecinos de Isaac de que su presencia en esa zona era admirable. El acuerdo era convalidado compartiendo una comida y un juramento. 26, 24, 33, alianza con Abimelech. 26, 34, 35, Esaú se casa con mujeres hititas. Y 28, 8, otro casamiento de Esaú. Respecto de Jacob, también tenemos usos y costumbres de los cananeos, en medio de los cuales vivieron estos patriarcas. Génesis 29, 11. En el Medio Oriente la forma adicional de saludar a un amigo o pariente era un abrazo y un beso en cada mejilla, y esto es que se hacía tanto en los parientes masculinos como femeninos. En Génesis 29, 21, 24. Como un matrimonio se basaba en un contrato entre dos familias, es similar a los tratados y las transacciones comerciales. Como ellos, el matrimonio era consumado con una comida ritual. También había una procesión hasta la que había sido escogida como primer hogar, generalmente en la casa o tienda del padre o del novio, aunque no es así en Génesis 29, y la unión sexual entre los dos cónyuges. La novia estaba cubierta con un velo durante estas festividades públicas, y puede presumirse que el alto consumo de alcohol podía llevar a la ebriedad, factores que pueden explicar la incapacidad de Jacob para descubrir la sustitución de Raquel por Lea en la fiesta. Bueno, así vamos a seguir todavía un poquito de estos ejemplos para hacernos ver cómo era pues la realidad del mundo en aquella época. Podemos también explicar la conducta cómo pudo haber sido la conducta de los patriarcas, porque es la única manera de conocer pues cómo vivieron los patriarcas en este periodo de Canaán, porque ya veremos cómo la manera como lo presentan los autores bíblicos, pues es una reflexión hecha en la época del Yavista, hecha muy posterior, y solamente no da informaciones de la manera de vivir, sino cómo hay que entender, cómo hay que percibir la vida de los patriarcas en esta época. Bien, vamos a seguir todavía hablando un poquito más de estas costumbres, porque son importantes para entender un poquito la presencia de los patriarcas en este territorio de Canaán. Muchas gracias, esperemos en Dios que sigamos compartiendo la vida y la palabra de Dios.